Mi nombre es Mila Ángeles Puerta y en esta oportunidad vamos a hablar de cálculo de escantillones, cálculo del módulo seccional de la cuaderna maestra y las normas de construcción de un buque. Los escantillones son un patrón o guía a seguir en la construcción o fabricación de un objeto. Hay que dejar claro que no todos los escantillones son iguales, ya que estos van a depender del tipo de objeto que vamos a construir. Los escantillones pueden variar desde una pequeña varilla en la construcción de una puerta o escritorios hasta un complejo diagrama como es el de la fabricación de un buque. Una de las funciones de los escantillones es que dos o más productos similares tengan las mismas medidas, para así poder decir que son realmente similares. El cálculo de escantillones es uno de los problemas más críticos e importantes que se plantean durante el proyecto de desarrollo. Las definiciones de las características, la estimación de la carga, la modelización, la resolución matemática y la selección de los elementos estructurales es uno de los temas que vamos a conversar. La definición de las características, aquellas que son inherentes al proyecto que no se pueden modificar, como lo son el tipo del buque, el servicio al que se destina, las características operacionales, la forma del casco, los materiales o los materiales de construcción. Aquellas que aún siendo inherentes al proyecto puedan quedar afectadas por el diseño de la estructura, como lo es el peso muerto, el desplazamiento y la autonomía. Por último, aquellas características que puedan ser determinadas por él, a reserva de su posible repercusión en las características inherentes al proyecto, como es el tipo de construcción, la clara de la cuaderna o de bular karmas, el número de refuerzos longitudinales de las cubiertas y los detalles constructivos. En primer lugar, es necesario definir las características de la estructura, ya que estas características serán objeto de misión de la estructura en cuestión, su dimensionamiento, el material o materiales que será construida y las técnicas de construcción. Las cargas que actúan sobre un buque, una vez definida la configuración geométrica de esta estructura, el primer problema con el que un proyectista se va a encontrar es la estimación de las cargas que actúan sobre el elemento estructural, es decir, sobre el buque, las cuales se van a dividir en dos categorías: cargas estáticas, que son aquellas cuya magnitud es independiente del tiempo, como por ejemplo el peso de un contenedor sobre una escotilla o la presión hidrostática en el fondo de un buque que flota en aguas tranquilas, o las cargas dinámicas, que son las que la magnitud de las mismas es una función del tiempo. Por ejemplo, son cargas de este tipo el golpe de una ola sobre el costado del buque, la fuerza de inercia que transmitirá un contenedor sobre una escotilla debido al movimiento del buque, la presión del viento sobre las superestructuras, las tensiones que aparecen debidas a la flexión del buque cuando navega, entre otras. La modelización, como se ha dicho, es la sustitución del elemento o elementos estructurales bajo consideraciones de las cargas que sobre ellos actúan, por un sistema más sencillo, cargado de tal modo que los resultados así obtenidos sean similares a los reales, o al menos proporcionen criterios fiables de un proyecto. Un caso típico de modelización es la teoría del buque viga o viga casco, que consiste en suponer que cuando un buque flota en aguas tranquilas, su comportamiento desde el punto de vista de la flexión es análogo al de una viga apoyada sobre un asiento elástico, sometida a dos sistemas de cargas verticales de distintos sentidos, el peso y la reacción en el apoyo o empuje, y a la que pueden aplicarse postulados de flexión simple. Como regla general, vamos a decir que se puede establecer que un modelo debe reunir las siguientes propiedades. A. Debe ser significativo, es decir, su comportamiento debe ser análogo al del objeto, proporcionando así una idea de la evolución del fenómeno. B. Debe ser sencillo y su utilización no debe plantear un problema de complejidad similar a la de un problema que plantea el fenómeno real. Y C. Debe ser fiable. Los resultados que se obtengan gracias a su utilización deben ser iguales o menos análogos a los que se presentan en la realidad. Para la resolución matemática, una vez realizada la modelización con la que disponemos de una estructura auxiliar, de la que se conoce con su comportamiento y que sus cargas se soporta, la obtención de las solicitaciones en un punto cualquiera de las mismas. Objetivo de esta etapa es un problema de resistencia de materiales, que en el caso de unas estructuras complejas puede suponer una cantidad extraordinaria de cálculos, lo que obliga al empleo de métodos de cálculos mecanizados. En la industria existen gran número de programas para ordenar cálculos de estructuras, todos ellos muy útiles y fiables, de mayor o menor complejidad y potencia. La convivencia de un ejemplo viene determinada de la complejidad de un problema que se desee resolver y por la capacidad del ordenador al que se disponga. Por último, tenemos la selección de los elementos estructurales. A esta última etapa se le llega tras la determinación de las solicitaciones en cada elemento. Entonces, tendremos que seguir algún criterio que determine cuáles son las tensiones y deformaciones máximas que se permiten en un elemento. En función de estos dos valores se determina cuáles son las características mínimas
de resistencia que debe poseer cada elemento y en función de esta se procederá a su selección dentro de la gama de productos comerciales. Es probablemente muy normal que no exista en el mercado de productos que se ajusten exactamente a los valores mínimos que se ha determinado, los que hará que se haya elegir el inmediato superior con el siguiente aumento de peso y resistencia, o el inmediato inferior de menor peso y resistencia. La decisión final dependerá de factores tales como el tipo de estructura, los tipos de solicitación al que se haya sometido y experiencias en cascos similares, entre otros aspectos. Se debe contemplar también seleccionar los elementos estructurales con su disponibilidad en el mercado o en el astillero. Buen día, soy el cadete de tercer año Ramos David y en esta ocasión vamos a ver el análisis del módulo seccional de una cuaderna maestra. Pero antes que nada, ¿qué es una cuaderna? Las cuadernas son los elementos de construcción de un buque que cumplen la función de costillas, ya que son estas las que permiten obtener la forma del mismo. Las cuadernas están ubicadas de forma transversal a lo largo del buque, estando unidas por la quilla, dando la rigidez ideal para el navío. Entre todas las quillas del buque hay una que sobresale, dada su posición y dimensión, denominada la cuaderna maestra, la cual está ubicada en el centro del buque y debido a la ubicación de la misma es la más grande, estando así relacionada con el valor de la manga máxima del casco. Vale mencionar que todas las cuadernas se enumeran contando desde la maestra, que es la número 0 en sí. Por ejemplo, en un buque, supongamos que tenemos las cuadernas situadas hacia la proa, las cuales van a ir numeradas desde 1, 6, 7, 8, tantas cuadernas tenga, mientras que las situadas hacia popa se numeran desde -1, 6, 7, 8 nuevamente hasta tantas cuadernas tenga. Ahora vamos con la confección de la cuaderna maestra. La confección de la cuaderna maestra se realiza considerando el cálculo descantillonado. Dichos cálculos se hacen en base a las sociedades de clasificación, las cuales son organizaciones no gubernamentales o grupos profesionales sin ánimos de lucro, cuyo objetivo es promover la seguridad de la navegación. Estos establecen y mantienen las normas de construcción de buques y plataformas petrolíferas y certifican las categorías de los buques. Cada sociedad de clasificación posee sus propias reglas relativas a la resistencia estructural de todas las partes esenciales del casco y sus apéndices. Dicho esto, en la sociedad de clasificación Bureau Veritas, me disculpan la pronunciación, el reglamento estima el módulo resistente mínimo en M3 de la sección maestra para buques con un coeficiente de bloque menos o igual a 0.8 a partir de la fórmula mostrada en lámina, donde en dicha fórmula obtendremos las siguientes variables y su significado. La C representa el coeficiente de bloque total, la L representa la eslora del buque y la B representa la manga del casco del buque. Una vez escantillonada la cuaderna maestra, se calculará el verdadero módulo resistente de la sección, el cual debe ser mayor que el módulo resistente mínimo exigido por reglamento. Para el cálculo del módulo resistente se van a tener en cuenta los siguientes aspectos. Se consideran aquellos elementos estructurales que contribuyen a la resistencia longitudinal del buque en cuestión y son continuos en 0.4 de eslora en el centro del buque. El reglamento indica que se deben incluir aquellos elementos que se encuentren por debajo de la cubierta resistente, ya lo vamos a mencionar a continuación. En este caso, se va a considerar la cubierta superior con el mismo espesor y refuerzo, los cuales pueden ser chapas del forro, como el fondo, el pantoque y costado, las chapas de doble fondo, las chapas de cubierta principal o de cubierta superior y los refuerzos longitudinales como las varengas, por ejemplo. Se ha de considerar que la superestructura va a contribuir a la resistencia longitudinal del buque de forma positiva, actuando como una reserva a mayores de resistencia longitudinal.
Gracias. Cálculo del modo resistente de la cuaderna maestra. Para el cálculo del modo resistente se siguen varias premisas. Se consideran aquellos elementos estructurales que contribuyen a la resistencia longitudinal del buque y son continuos en el centro del buque. El reglamento indica que se deben incluir aquellos elementos que se encuentren por debajo de la cubierta resistente, por lo que en este caso se ha limitado a la cuaderna maestra hasta la cubierta superior. Se ha de considerar que la superestructura va a contribuir a la resistencia longitudinal del buque de forma positiva, actuando como una reserva a mayor resistencia del buque. Como la estructura es simétrica respecto de crujía, se toman en consideración únicamente los elementos en un solo costado y se multiplican por 2 los resultados obtenidos. El proceso del cálculo. El proceso que se va a seguir para calcular dicho módulo es el siguiente. Primeramente, se hace una representación en la que se indiquen todos los elementos que se van a considerar en los cálculos de resistencia longitudinal. Se hace una tabla que en la primera columna se colocan los elementos longitudinales resistentes o columnas de número de elementos. En la segunda y tercera columna se definen las dimensiones o escantillones de cada elemento según el sentido vertical y horizontal. En la cuarta columna se pondrá el área de sección transversal de cada elemento. En la quinta columna se indican las distancias del centro de gravedad a cada elemento a la línea base. En la sexta columna se indican el momento estático respecto a la línea base, que es el producto de la cuarta y quinta columna. En la séptima columna se multiplica el momento estático por la distancia y. De esta forma se obtiene el momento de inercia de cada elemento respecto a la línea base. En la última columna se calcula el momento de inercia transversal o momento de inercia propio respecto al centro de gravedad del elemento. Se calcula el centro de gravedad de la sección o altura del centro neutro, que estará situado a una distancia de la línea base. Se calcula el momento de inercia con respecto al eje neutro, que se obtiene mediante el teorema Schneider. Se calculan las distancias del fondo y de la cubierta al eje neutro. Con estas distancias se pueden calcular el módulo resistente del fondo y el módulo resistente de la cubierta. Se calcula el módulo de inercia total respecto al eje X o línea base. Luego se comprueba el cumplimiento de los valores del módulo resistente y del módulo de inercia de la sección, que deben ser mayores al módulo resistente mínimo admisible, así como el valor del momento de inercia mínimo de la sección exigido por las sociedades de clasificación. Buenas tardes, mi nombre es Saraí Sanabria. En esta presentación hablaré un poco de la norma de diseño y construcción de un buque. Una cosa importante a conocer es el Comité de Seguridad Marítima, el cual fue tratado en el artículo 28 de la sección B del Convenio Constitutivo de la Organización Marítima Internacional, que nos indica las funciones que debe realizar este comité para las normas de construcción de buque basadas en los siguientes objetivos. El primer objetivo habla del preámbulo, es donde la organización MSC, el Comité de Seguridad Marítima, elaborará normas para la construcción de buques que permitirán innovaciones en el proyecto, que garantizarán que los buques se construyan de manera que, con un mantenimiento adecuado, puedan seguir siendo seguros durante su vida útil. Por otro lado, el comité acordó hacer uso del sistema a través de 5 niveles propuestos por la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. El primer nivel habla de los objetivos, el segundo nivel habla de las prescripciones funcionales, el tercer nivel de la verificación del cumplimiento, el cuarto nivel habla de las reglas y reglamentos para el proyecto y la construcción de buques. El quinto nivel nos dice las prácticas y normas del sector. Por otro lado, tenemos las estructuras, que son las presentes normas que están formadas por los niveles antes mencionados, pero solo resaltando los 3 primeros niveles, los cuales se desarrollarán a continuación. El primer nivel habla de los objetivos, que se definen en las reglas 2.1 y 3.10 del convenio SOLAS, para facilitar la consulta de los buques que proyectarán y construirán para una vida útil de proyecto. De este modo resultan seguros y ambientalmente inocuosos. Por ambiente inocuoso se entiende que el buque tendrá resistencia, integridad y estabilidad adecuada para reducir al mínimo el riesgo de pérdida del buque o por contaminación del medio marítimo. En cuanto a su explotación y mantenimiento, sean los adecuados en las condiciones operacionales y ambientales previstas, tanto sin avería como en las condiciones de avería previstas durante su vida útil.
así como para realizar un mantenimiento oportuno y que facilite el funcionamiento del buque en condiciones de seguridad. Por nivel número 2 tenemos las prescripciones funcionales, que establecen que todo proyecto de la vida útil de un buque no será inferior a 25 años, en donde los criterios que deben cumplirse para ajustarse a los objetivos son los siguientes. Debe contener resistencia residual, márgenes de seguridad, protección contra la corrosión, el revestimiento, duplicación estructural, estanqueidad al agua y a la intemperie, consideraciones al factor humano y por último tenemos el procedimiento para garantizar la calidad de construcción. En el nivel número 3 nos habla de la verificación del cumplimiento, que se encarga de que las reglas para el proyecto y la construcción de buque, según lo dispuesto en la regla 2 del convenio SOLA, estén siendo acatadas, ajustándonos a los objetivos del nivel 1 y a las prescripciones del nivel 2 en las directrices elaboradas por la organización. La decisión definitiva sobre la verificación del cumplimiento la tomará el Comité de Seguridad Marítima de la organización, que informará de dicha decisión a todos los gobiernos contratantes. Muchas gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Néstor Monsalve y voy a explicar acerca de las normas de construcción del buque. Debemos conocer que el Comité de Seguridad Marítima ha confirmado que las normas de construcción naval para petroleros y los granuleros presentadas por las sociedades de clasificación se adjuntan a los objetivos y prescripciones fundamentales establecidos por la OMI, donde nos establece que las normas de construcción de los buques son las establecidas en el Convenio Internacional para Seguridad de la Vida Humana en el Mar, en pocas palabras, el SOLAS. Esa filosofía a los petroleros y los granuleros nuevos de más de 150 metros de longitud en virtud a la norma en el capítulo 2.1 y la regla 3.10. Dichos buques deben de tener la resistencia, la estabilidad, la integridad adecuada para minimizar el riesgo de la pérdida del buque o de una contaminación al medio marítimo a causa de un fallo estructural, incluido un derrumbe, que resultaría en una inundación o una pérdida de integridad, de estanqueidad. Por otra parte, las normas están basadas en los objetivos. Los buques se proyectarán y construirán para tener una vida útil de proyecto determinada, de manera que resulten seguros y ambientalmente incautos, cuando su explotación y mantenimiento sean los adecuados en las condiciones operacionales y ambientalmente previstas, tanto sin averías como en condiciones con averías previstas durante toda su vida útil. Por seguro y ambientalmente incauto, se entiende que el buque tendrá la resistencia, la integridad, la estabilidad adecuada para minimizar el riesgo de la pérdida del buque o una contaminación al medio marítimo, como en un fallo en la estructura o se puede incluir un derrumbe, que dé lugar a una inundación o una pérdida de estanqueidad. También se puede entender por ambientalmente incauto que el buque será construido con materiales reciclables en las condiciones aceptables desde el punto de vista ambiental. Dentro del mismo cuadro de idea podemos decir que los buques se construirían en condiciones con conformidad a las normas supervisadas y transparentes sobre la calidad de la producción con el debido respeto a los derechos de la propiedad intelectual. Los procedimientos de calidad en la construcción de los buques incluiría, entre otros datos, las especificaciones de los materiales y de los procedimientos de fabricación, alineamiento, montaje, el ensamblaje y la soldadura. Preparación de superficies de revestimiento. Se recomienda durante la construcción elaborar un plan de reconocimiento para la fase de construcción, teniendo en cuenta el tiempo del buque y su proyecto. El plan de reconocimiento contendrá un conjunto de prescripciones, entre las que se incluirían las especificaciones de alcance del reconocimiento o reconocimiento de una construcción y la identificación de los aspectos que se hayan prestado especialmente la atención durante el reconocimiento o reconocimientos, a fin de garantizar que la construcción se ajuste a las normas obligatorias de construcción de los buques, una vez se haya verificado que las reglas para el proyecto y la construcción de granuleros y los petroleros de una administración u organización
reconocida se ajusta a las normas, se considerará que un incumplimiento sigue siendo válido en caso de una modificación de las reglas, siempre y cuando ninguna verificación de dichas modificaciones haya probado lo contrario, a menos que el Comité de Seguridad Marítima decida otra cosa. Todas modificaciones a las reglas introducidas como consecuencia de una variación del incumplimiento se aplicará a todos los buques cuyo contrato de construcción se adjunte a la fecha en la que se modificaron las reglas entre el vigor o posteriormente.